Hola, en el vídeo de hoy aprendemos a hacer un bolso de polipiel con cremallera. En el enlace que te dejo en la caja de descripción del vídeo tienes toda la información para obtener este ebook descargable, donde encontrarás todas las explicaciones paso a paso con fotos, explicaciones detalladas, materiales, patrones, trucos y consejos para elaborar todos los bolsos de este curso online. Los materiales que necesitarás para elaborar este bolso son medio metro de polipiel de color negro, medio metro de tela lisa para el forro, una cremallera de 20 centímetros y otra de 50 centímetros, un prensatelas de arrastre para la máquina de coser y por supuesto tu máquina de coser y útiles habituales de costura. Corta todas las piezas que se indican en la explicación paso a paso del ebook del curso online de bolsos. Incluidos 3 trozos de tela para los bolsillos. Para elaborar el primer bolsillo interior con cremallera, coloca uno de los rectángulos del bolsillo con el derecho hacia arriba, a continuación la cremallera con el cursor hacia abajo y sujeta con alfileres. Cose por esa línea y a continuación coloca de la misma manera el otro rectángulo del bolso y cose por esta línea. Puedes utilizar un prensatelas específico para cremallera. Para realizar el bolsillo interior, dobla el rectángulo por la mitad con el revés hacia afuera y sujeta con alfileres. Cose los 3 lados dejando una abertura en el lado inferior. Deberás dejar un margen de costura de 1 centímetro. Ahora vuelve el bolsillo del derecho y pasa un pespunte decorativo más o menos también a 1 centímetro de la parte superior. Ahora vamos a realizar las asas. Como las tiras de polipiel que yo tenía no eran suficientemente largas, he hecho una unión. Pero si puedes, es mejor que lo hagas con una tira de tela completa. Sujeta con pinzas para no estropear la polipiel, dejando los derechos de las tiras hacia adentro y cose los 2 lados cortos, uno de los largos y aproximadamente 2 centímetros a cada lado del otro lado largo. Corta las esquinas como ves en la imagen y ahora vuélvelo del derecho y pasa un pespunte a 1 o 2 milímetros del extremo, doblando 1 centímetro hacia adentro para cerrar el lado largo que has dejado abierto. Si te resulta más sencillo, puedes trabar todo esto con pinzas antes de coser. Y continúa realizando un pespunte a 1 o 2 milímetros del extremo por todo el resto del asa.
Repite este mismo procedimiento con el otro asa. Para coser el cuerpo del bolso, coloca el rectángulo de polipiel con el derecho hacia arriba, encima la cremallera con el carro hacia abajo y sobre esta el rectángulo de forro con el derecho hacia el interior. Sujétalo todo con alfileres y cose con un prensatelas de cremallera. Vuélvelo del derecho y pasa un pespunte por encima de la polipiel a 1 o 2 milímetros para asentar la costura. Repite con el otro lado cosiendo de la misma manera. Polipiel, cremallera y forro haciendo coincidir los derechos. Repite la costura por el derecho al otro lado de la cremallera. Marca el centro del bolsillo y colócalo centrado en uno de los rectángulos interiores del bolso. Cose los tres lados del bolsillo a 1 o 2 milímetros del extremo, dejando abierta la parte superior. De esta manera se cierra la abertura que habíamos dejado para darle la vuelta del derecho. Para colocar el otro bolsillo, dibuja su posición en el rectángulo opuesto del bolso y traza una línea. Corta esta línea con las tijeras, haciendo una forma de V en el extremo. Coloca el bolsillo con la cremallera abierto, haciendo coincidir la abertura que has cortado con la cremallera. Dobla los extremos hacia el interior y traba con alfileres. Cose un pespunte todo alrededor de la cremallera, con cuidado de dejar el bolsillo abierto por la parte del revés.
Por último, haz coincidir ambos rectángulos del bolsillo por el revés y pasa un pespunte por los tres lados a 1 centímetro del margen de costura para terminar de cerrar el bolsillo. Ahora marca el centro del bolso para colocar ambas asas centradas. Cuando la tengas en la posición deseada, deberás unirlas al bolso haciendo un rectángulo con una X en medio. De esta manera quedarán sujetas al bolso y reforzadas. Es un poco complicado manipular el bolso porque es mucha tela, pero deberás ir girando para coser en cada momento en la dirección correcta. Una vez hagas el rectángulo, deberás realizar la X interior, pasando si es necesario de nuevo por alguno de los lados que ya has cosido para completar la X. Para cerrar el bolso es importante que dejes la cremallera abierta. Haz coincidir ambos rectángulos de polipiel y sujétalos con alfileres o, mejor aún, con pinzas para que no se marque la polipiel. Sujeta también entre sí los rectángulos de forro. Pasa un pespunte todo alrededor, dejando una abertura en el fondo del bolso para poder darle la vuelta. Esta abertura la deberás dejar en la parte del forro. Para darle fondo al bolso, dobla las esquinas en forma de triángulo, haciendo coincidir la costura lateral con la del fondo. Mide 12 centímetros en la perpendicular y traza esa línea. Cose por la línea que has dibujado y corta después el exceso del triángulo. Esta operación deberás realizarla en las 4 esquinas del bolso, tanto de forro como de polipiel. Ya solo nos queda coser la abertura que quedó en el fondo del bolso con puntada escondida a mano. Para ello, dobla 1 centímetro hacia adentro en ambos rectángulos de forro y te recomiendo plancharlo para que quede mejor marcado. Y ahora con pequeñas puntadas, cogiendo muy poquita tela cada vez, vete cerrando la abertura.
Es importante usar un hilo del mismo color que la tela que estés utilizando, para que la puntada quede lo más invisible posible. Y así es como queda nuestro bolso terminado. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.